Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 8 de noviembre de 2016. Mi nombre es Ariel Mesh, yo soy el gerente de Eolocal. Nosotros somos fabricantes de generadores eólicos de baja potencia para electrificación rural y realizamos instalaciones con energías renovables, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica en ámbitos rurales y urbanos. Hoy vamos a hacer una presentación, la segunda que hacemos desde Eolocal, un webinar en el que vamos a presentar cuáles son los componentes de una instalación desconectada de la red eléctrica y cómo hacer un dimensionamiento de una instalación. El contenido del presente curso, que está pensado que dure 1 hora, es hablar acerca, como contaba recién, de cuáles son los componentes de una instalación off-grid o desconectada de la red eléctrica, cómo se dimensiona la demanda eléctrica que puede tener un hogar o una instalación, qué electrodomésticos se pueden conectar, qué electrodomésticos no, cómo se calcula el consumo, vamos a hablar un poco acerca de las unidades de medida, y luego para algún punto determinado del mundo vamos a analizar cuál es el aprovechamiento eólico de esa zona y junto con la curva de potencia de los aerogeneradores vamos a saber cuánto energía podemos esperar mes a mes para esa zona con un aerogenerador dado. Luego vamos a hacer algo análogo con la energía solar y con los paneles fotovoltaicos, utilizando otra fuente de información, siempre toda información disponible en internet. Y luego vamos a aplicar el criterio para armar una propuesta óptima, ya sea eólica solar o híbrida, mezclando las dos fuentes de energía. Vamos a hablar sobre el banco de baterías y sobre el inversor. Son todos componentes que conforman una instalación, y como esto es una instalación que tiene un trasfondo económico, vamos a hablar acerca de números al respecto. Y luego vamos a hablar de dos situaciones diferentes que podemos contemplar cuando estamos con acceso a la red eléctrica. Vamos a hablar primero acerca de cuáles son los componentes de esta instalación. Si nos buscan a nosotros en YouTube van a encontrar un seminario que dimos en el año 2015 en el cual hablamos acerca de cada uno de los componentes que aparecen en la siguiente imagen. Así que en el otro seminario hablamos acerca de los reguladores, las baterías y los inversores. Y en este momento lo que voy a comentar brevemente es que una instalación desconectada de la red se basa en un banco de baterías que acumulan la energía que luego se transforma en 220 volts o en 110 si la zona así lo requiriese, para entregar energía a la instalación o a la casa en ámbito rural. De manera que en esa casa se pueden utilizar electrodomésticos y artefactos tradicionales, los que se utilizan en la ciudad. Estas baterías van a ser cargadas por un aerogenerador o por paneles solares indistintamente, de manera que si tenemos paneles y molinos instalados en un punto determinado y el día está soleado y calmo, el panel va a funcionar muy bien. Si el día está nublado y ventoso, va a funcionar mejor el aerogenerador, y si el día está soleado y ventoso, van a funcionar muy bien los dos. Abajo a la derecha aparece el grupo electrógeno como un socio indiscutible de las energías renovables, dado que si bien no estamos hablando de energías renovables, es un componente que genera una cantidad de energía importante a un costo operativo alto, pero que permite salvar alguna situación, como si por ejemplo estamos en un campo y necesitamos soldar o utilizar alguna moladora o algún equipo pesado. El grupo electrógeno nos va a brindar esa cantidad de energía que necesitamos en ese determinado momento, sin tener que después tener un costo operativo por tener un grupo andando a diésel o a combustible, porque una vez que se acaba el consumo intensivo de energía se puede volver a utilizar las baterías y el aerogenerador. Entonces les recuerdo, si alguien quiere profundizar sobre este tema, hay otro webinar que dimos en 2015, lo pueden buscar en YouTube buscando Eolocal, y ahí vamos a hablar acerca de cada uno de los componentes. Estas son unas instalaciones que hicimos desde Eolocal. Esta es una instalación rural en un campo en General Lavalle. Está montado el molino sobre una torre rebatible de acero galvanizado con riendas de acero, en este caso de 12 metros. Nosotros solemos utilizar torres de 8 metros de altura, 6 si estamos en zonas muy ventosas,
y en este caso habíamos utilizado 12 metros de altura como un caso excepcional, dado que ahí en el fondo se ven un montecito con algunos árboles que podían obstruir un poco el viento, porque la dirección principal del viento venía de esa dirección, de manera que elevamos un poco el molino para poder captar un viento más laminar, más suave, que es el que se necesita en estas instalaciones eólicas. Este es un molino que está en la punta de un cerro, en la localidad de Cholila, al norte de Chubut. Este molino se lo instalamos a la cooperativa telefónica de Puyén, que se encarga de brindar acceso a internet a toda la localidad de Cholila, y alimenta una antena que transmite internet por ondas a toda la localidad. Es importante destacar que hasta la instalación de este molino la antena se alimentaba con un grupo electrógeno, de manera que entre los meses de marzo y septiembre los caminos se congelaban, los ríos se congelaban y no había acceso a la punta del cerro, de manera que no había internet en Cholila en los meses de invierno, o si lo había era de forma intermitente. A partir de la instalación de este molino cuentan con energía durante todo el año y pueden contar con internet durante todo el año. Esta fue una serie de aerogeneradores que instalaron en la Administración de Parques Nacionales. Esta es una instalación eólico-solar que en el Parque Nacional de la Pataya, en Tierra del Fuego, para la casa del guardaparque. Acá se ve en detalle un aerogenerador eolocal, es muy simple. En otro momento voy a hablar acerca de las particularidades del equipo del eolocal, que no es el objetivo de esta presentación, pero aquí se ve un equipo pintado de negro, dado que en zonas muy frías es necesario que las aspas y el timón sean negros para que no se acumule y no se congele agua en las aspas y genere vibraciones. En el resto del país lo que se quiere evitar es la acumulación de calor, por eso en otras partes del país las aspas y el timón son blancos. Este es otro molino con una vista muy bonita, instalado también para parques nacionales, por parques nacionales, en el Parque Nacional de los Glaciares, frente al glaciar Perito Moreno. Y acá esta es una instalación en Santa Cruz, en el Río Gallegos, donde se está izando un molino. Como se ve acá, el molino se monta en el suelo y la torre, como tiene forma de palanca, permite que del otro lado de la foto, que no se ve, hay una camioneta o un cuatriciclo que tira de la palanca izando el molino sin tener que hacer trabajo en altura, de manera que cualquier necesidad que haya que acceder al molino, como el mantenimiento anual que hay que realizar alguna vez, se puede hacer sin hacer trabajo en altura y sin necesidad de llamar a técnicos que hagan trabajos peligrosos. Acá se ve algún detalle de la torre con palanca. Y ahora vamos a pasar a lo nuestro. En el primer punto hablábamos de cómo dimensionar una instalación desconectada de la red eléctrica, y vamos a mostrar algún consumo estándar típico de lo que puede ser algún hogar rural. Y fíjense que ahí introducimos como equipamiento una heladera con freezer de 280 litros clase A. Cuando uno dimensiona una heladera para una instalación desconectada de la red, es importante que sea clase A, porque estamos hablando de eficiencia energética, es importante que así lo sea. Y también es importante que las heladeras no sean no frost. Ahora que la tecnología no frost consume bastante más energía que las heladeras tradicionales, por lo cual una heladera clase A que no sea no frost es lo óptimo para utilizar. En la columna siguiente aparece cuál es la potencia y la potencia pico. Ahora voy a hablar de eso. La potencia de una heladera se puede ver en la chapa de atrás, donde se ve cuál es el consumo. Probablemente diga números mayores a 55 watts. Eso es porque la heladera no está funcionando durante las 24 horas del día, sino que tiene momentos en los que se arranca y los que se frena, pero en promedio en 24 horas el consumo es de 55 watts. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es un watt. El pico de arranque es aquel momento, todos conocemos en la ciudad, que cuando arranca la heladera a veces baja un poco la tensión de la casa. Eso es porque ciertos motores en el momento del arranque consumen una cantidad de energía muy superior a la que consumen en estado normal, y eso es algo que vamos a tener que considerar después para el dimensionamiento del inverter. Entonces en este caso tenemos una heladera que
que en promedio consume 55 Wh por cada hora del día y que tiene un pico de arranque del orden de los 1300 watts, que es la consecuencia de hacer 55 por 24. Entonces, en esta casa, además de la heladera, vamos a incluir algún ventilador de techo, especialmente para los meses de verano, computadora, televisión, antena de satelital, internet, wifi, un pequeño horno microondas que se utilice durante media hora por día, incluso un lavarropas que, si no tiene programa de agua caliente, se puede utilizar programas de lavado de media hora o de una hora por día, no hay ningún problema. Y otros electrodomésticos menores o artefactos eléctricos menores, como una afeitadora. Esto nos suma que en el consumo diario promedio de este hogar rural va a consumir unos 4.000 Wh por día, o sea 4 kWh por día, y que si sobredimensionamos un poco la instalación, vamos a estar hablando de 4,5 a 5 kWh por día. En el link que aparece en esta presentación se puede ver una página del ENRE en donde aparecen consumos típicos de equipos eléctricos y artefactos eléctricos, y siempre uno puede consultar en el manual del equipo que uno esté utilizando. Como vamos a hablar de algunas unidades, Wh o kilowatt-hora es una unidad de energía. Nosotros, cuando nos viene la tarifa eléctrica, se miden cuántos kilowatt-hora consumimos en ese mes o en ese bimestre. Watt-hora por día, en este caso, es la cantidad de consumo de energía en un día determinado. Y el watt es una unidad de potencia que refleja cuántos watt-hora consume un electrodoméstico en una hora determinada. Para la heladera era un poco engañoso porque a veces el motor está encendido, a veces está apagado, pero es una unidad de referencia. Del mismo modo que cuando utilicemos el watt para decir acerca de cuánto genera un aerogenerador, nuestro aerogenerador, por ejemplo, de 1000 watts, no genera 1000 Wh por hora. 1000 watts es una unidad de medida de referencia que tiene que ver con el diámetro del rotor y cuánta energía genera a cierta velocidad de viento. Pero después, para saber cuántos Wh genera un molino en un punto determinado, vamos a tener que analizar el viento que hay en esa zona. En el dimensionamiento anterior habrán visto que hay ciertos electrodomésticos y ciertos artefactos que omitimos, como pueden ser planchas, hornos eléctricos, termotanques eléctricos, secadores de pelo, planchitas. Eso se debe a que todos los electrodomésticos o artefactos que generen calor son prohibitivos desde su uso con energías renovables, dado que consumen muchísima energía. Para dar alguna noción, una plancha utilizándola una hora por día consume la misma cantidad de energía que una heladera enchufada durante 2 días. Una hora de plancha equivale a 2 días de heladera. Eso para dar una noción de cuánto consume los artefactos que generan calor. En la tabla anterior había incluido quizás un microondas, o se puede incluir quizás una pequeña pava eléctrica, porque si bien son artefactos que generan calor, se utilizan por periodos de tiempo muy cortos. Entonces el microondas, si se va a utilizar para calentar la comida 5 minutos por día, no hay ningún problema. El problema en consumo va a aparecer si queremos empezar a cocinar utilizando el microondas. Entonces sabemos que vamos a tener un hogar que va a consumir entre 4,5 y 5 kWh por día, y vamos a querer averiguar cómo alimentar esa energía con fuentes renovables. Para la Argentina existe el recurso del SIG eólico, que es un sitio del Ministerio de Planificación del Estado que requiere un usuario y una contraseña. Cualquier persona que quiera utilizarlo por primera vez puede darse de alta como usuario, y una vez que esté dentro del sitio va a poder elegir alguna localidad en particular, y de esa localidad va a poder sacar información acerca, por ejemplo, de la rosa de vientos, que es un estudio estadístico acerca de los orígenes y las intensidades del viento. Por ejemplo, acá estamos en algún punto de la ruta 11 cerca de Villa Gesell, como aparece en el mapita ahí arriba, y se ve que en la rosa de vientos para esa zona son vientos del noreste y del sudeste. Quiere decir que si yo voy a instalar un aerogenerador en algún campo en esa localidad, voy a tener que cuidarme que en el noreste y el sudoeste esté despejado, porque de ahí es donde vienen principalmente los vientos, y voy a tener que tener despejado y no tener ni edificios ni árboles cerca para que yo pueda
aprovechar bien el viento de esa zona. Y vamos a mirar, acá por ejemplo estamos tomando la medición a 10 metros de altura, ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico, y dice que la velocidad media a 10 metros de altura para esa localidad es de 6,38 metros sobre segundo. Esa es una unidad de velocidad, metros por segundo. Si lo multiplicamos por 3,6, vamos a saber el mismo número en kilómetros por hora, que dice que 6,3 o 6,4 metros por segundo, estamos hablando de aproximadamente de 25 kilómetros por hora. Abajo a la derecha aparece una curva de Weibull, una distribución Weibull, en el cual dice cuál es la velocidad que tenemos y cuál es la frecuencia de esa velocidad para utilizarlo luego si queremos utilizar los datos de esta Weibull con una curva de generación en vacío. Eso después lo vamos a poder cruzar para saber cuál es la curva de generación de energía para este punto. Pero eso es algo quizás demasiado avanzado. Lo primero que podemos saber es que con 6,38 metros por segundo de velocidad media anual para esta zona, si nosotros lo cruzamos con la curva de potencia de nuestro aerogenerador de 1000 watts, nos da que va a generar entre 4600 y 5700 Wh por día, que es un número similar a los 4400 que nosotros estábamos dimensionando en la tabla anterior. Así que parecería ser que con un molino de 1000 watts va a estar bien. Pero ahora vamos a hablar un poco más. Esta curva que nosotros tenemos para nuestro aerogenerador prototipo de 350 watts y para nuestro aerogenerador local de 1000 watts es provisoria. La curva final que nosotros tenemos va a ser emitida por el INTI en los próximos meses. El INTI tiene en la Patagonia, Neuquén, en la localidad de Cutralcó, una plataforma de homologación y de ensayo de aerogeneradores que se ve ahí en la foto, y el objetivo del INTI, entre otras cosas, es fortalecer a la industria homologando la curva de potencia de los aerogeneradores de origen nacional. Si uno entra en la página aerogenerar.com.ar o al INTI Neuquén, va a encontrar informes acerca de todos los aerogeneradores de origen nacional que ya fueron homologados, y prontamente, hoy es 8 de noviembre de 2016, esperemos que va a estar la curva del aerogenerador local, que ya fue ensayado y los resultados fueron muy positivos. Aprovecho para mandarle un saludo a Juan Pablo Dusdevich y a Andrés Zapa y a toda la gente de INTI Neuquén, que hacen un apoyo muy grande al desarrollo de la industria argentina de aerogeneradores de baja potencia. Entonces ya nosotros ya calculamos cuánto va a generar nuestro aerogenerador en ese determinado punto, utilizando información disponible por el SIG eólico, y ya sabemos cuál va a ser nuestra demanda, y nos queda saber acerca de cómo podríamos alimentar esa misma demanda de energía si utilizáramos energía solar. Para eso vamos a usar otra fuente de acceso público, que es la página Red Screen de la NASA. Ahí en el navegador pueden ver cuál es la dirección, o lo pueden buscar. Si uno ingresa a una determinada latitud y una longitud, va a aparecer una tabla en la cual va a aparecer la radiación solar diaria, que está ahí resaltada en amarillo, y va a aparecer también la velocidad del viento. La NASA generó estos gráficos, o genera estas tablas a partir de imágenes satelitales que fueron recabando con el tiempo. Para la parte solar, para baja potencia, los datos son bastante fiables. Nosotros podemos valernos de esta información para hacer un cálculo solar. La información eólica, dado que está hecha de forma utilizando imágenes satelitales y analizando presiones y la rugosidad del terreno, es un poco precisa. Y fíjense que para en la misma localidad que el SIG eólico nos había dado una media de 6,4 metros por segundo, en esta misma localidad nos da una media de 5,4, bastante inferior, y suelen ser datos bastante dispares. Pero bueno, cuando no hay nada contra qué comparar, esta es una fuente de información bastante válida. El SIG eólico, omití decir que la fuente de información del SIG eólico es utilizando estaciones meteorológicas que hay en todo el país, en aeropuertos, en centrales meteorológicas, o en cuarteles de bomberos, o estaciones de policía, o cualquier otra fuente,
cualquier otra fuente de información que hubiera. Esa información la recabó el sitio eólico y luego, utilizando la rugosidad del terreno, generó extrapolaciones de manera de cubrir todo el país. Los datos entonces están basados en datos empíricos y son bastante más precisos que el de la NASA. Pero bueno, nosotros podemos utilizar estas dos informaciones. Para otros países existen mapas de los que uno puede acceder, que fueron desarrollados por cada uno de los países. Hay mapas de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela. Entonces uno puede usar esos mapas que, si bien no tienen números exactos, dan alguna idea de cuál puede ser el viento en determinada zona. Fíjense que en todos casos siempre utilizamos vientos medidos a 10 metros de altura, porque en internet van a encontrar muchas veces vientos medidos a 20, 50 o 100 metros de altura, que son muy útiles para los parques eólicos de alta potencia, pero que para nosotros, que vamos a hacer una instalación más modesta y para un hogar rural, no nos va a servir mucho esa información. Entonces yo les había hablado de la radiación solar. Esa información la vamos a transformar. La radiación solar está medida en kilowatt-hora sobre metro cuadrado por día. Nosotros, esto me lo van a tener que creer, pero esta unidad es equivalente a una unidad que se llama horas pico equivalentes, que si nosotros utilizamos un panel solar de 250 watts, por ejemplo, las horas pico equivalente nos va a decir cuántas horas por día de forma equivalente podemos contar que ese panel esté generando los 250 watts que aparece en su denominación nominal, en su denominación como panel. Es una cuestión de unidades, me van a tener que creer con esto. Un panel solar es obvio que en las primeras horas de la mañana, de forma gradual, va a generar un poco más de energía, cada vez un poco más. En los días despejados, en horario del 12 del mediodía, 1 del mediodía, es donde más energía va a generar. Entonces, a lo largo del día sumamos toda esa energía que genera y esta unidad lo que nos dice es en cuántas horas equivalentes de generación a máxima capacidad del panel se puede calcular. Entonces, si en el gráfico anterior nosotros nos decía que para esta localidad tenemos un aprovechamiento solar de 4,52 horas pico equivalente por día a lo largo del año, esto es el promedio. Si nosotros instaláramos en esa localidad 1500 watts de paneles, vamos a 1500 watts de paneles por 4,52 horas pico equivalente por día, vamos a tener 6780 watt-hora por día. Pero bueno, en las instalaciones desconectadas de la red, los paneles solares tienen una eficiencia que se calcula en el orden del 75%, quiere decir que en promedio vamos a poder disponer de 5080 o 5100 watt-hora por día. Esta es la forma en la que se hace el aprovechamiento solar para un determinado punto. Como les comentaba antes, existen otras fuentes de información. Esta, por ejemplo, es una página IRENA que sacó, que es de los Emiratos Árabes, pero que tiene información global. Se puede utilizar. Acá, por ejemplo, aparece un mapa de los vientos del cono sur a 100 metros de altura. No nos sirve mucho para el análisis nuestro, pero hay mucha información que se puede utilizar y de todo el mundo también. Entonces ya sabemos cuánta energía necesitamos porque hicimos el análisis de la demanda, ya sabemos cuánto genera un aerogenerador en ese punto, sabemos cuánto genera un panel solar en ese punto porque usamos toda información disponible en la red, y este mapa, esto es válido para la Argentina, pero este es un mapa en el que dice, bueno, cómo nos conviene hacer una propuesta de una instalación. Nos conviene usar energía eólica, nos conviene usar energía solar o un mix de las dos. Y siempre la respuesta es depende. En este gráfico aparece con diferentes colores las diferentes zonas del país en donde convendría a prima facie utilizar una u otra energía. Es entendible que en toda la zona patagónica y sur del país, donde tenemos los vientos continentales más altos del mundo, convenga utilizar energía eólica. Ahí en la Patagonia la radiación solar es muy baja, entonces el aprovechamiento que podemos sacar de un panel va a ser muy bajo. A medida que vamos teniendo colores más cálidos,
La energía eólica sigue siendo una fuente primaria de energía, y los paneles solares pueden llegar a funcionar como un refuerzo para los meses de verano. Principalmente los eólicos en esta zona del país generan más energía en invierno y otoño que en verano, y a medida que se va poniendo naranja o blanco ya estamos hablando de zonas híbridas o zonas donde directamente conviene utilizar energía solar, como puede ser el caso de Formosa o norte de Salta. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, en Santiago del Estero o Catamarca, son zonas que, si bien tienen muy buena radiación solar, en los meses de invierno, por tener días lluviosos, días nublados o con días de menor radiación solar, hay una merma en la producción de energía muy grande. Entonces los eólicos ahí como complemento vienen a reforzar instalaciones. Nosotros tenemos instalaciones en el norte de Santa Fe, en Santiago del Estero, que justamente el objetivo es reforzar a la energía solar, que es la principal fuente de generación. Después aparecen otras contemplaciones, porque si bien yo puedo estar, por ejemplo, en la costa atlántica, y si bien es una zona predominantemente eólica, pero si yo voy a utilizar la casa de veraneo solamente en los meses de diciembre a febrero, bueno, en esos meses quizás me convenga utilizar paneles solares porque funcionan bien, pero no voy a poder esperar que esos paneles generen buena energía en los meses de invierno. Entonces, la respuesta siempre depende qué tipo de instalación sea, cuál sea el costo de no disponer de energía y cuáles son las alternativas. Obvio que una instalación híbrida es un poco más caro porque hay que invertir en paneles y en aerogeneradores, pero en la mayoría de las locaciones del país es la situación óptima o la combinación óptima. Entonces volvemos a este consumo que era de 4,5 a 5 kWh por día, y si yo en una localidad que yo había elegido ahí, que era cerca de Pinamar, Villa Gesell, tuviera que alimentarlo con paneles solares, esos 1500 watts que yo había dimensionado, que me generan 5100 Wh por día, en el mapa puedo ver mes a mes cómo es el aporte de energía del panel. Entonces en los meses de octubre a marzo yo voy a tener una generación superior a los 4500 Wh que necesita la instalación, pero de abril a septiembre la generación va a ser bastante mediocre, muy mediocre. Fíjense que hay mucha diferencia entre lo que genera un panel en los meses de verano y lo que genera en los meses de invierno. Ahora, si yo esa misma instalación tuviera que alimentarla con un aerogenerador, la diferencia entre lo que genera un aerogenerador en los meses de invierno y lo que genera en los meses de verano, si bien genera más en invierno, no hay tanta diferencia, y para alimentar esos 4,5 a 5 kWh por día, fíjense que durante casi todo el año nos alcanzaría para con un aerogenerador, y quizás en los meses de diciembre y enero estemos un poco cortos con la energía. De vuelta, ¿cuál es el costo de no tener energía? Si uno tiene una instalación rural y algún día se va a quedar con un poco menos energía, nosotros tenemos que pensar que desde la ciudad estamos mal acostumbrados a utilizar muchísima energía, y en las zonas rurales, bueno, se valora muchísimo más. Y si disponemos de un plus de dinero, podemos a esa misma instalación eólica instalarle solamente 500 watts de paneles solares, cuyo principal objetivo es reforzar la generación en los meses de verano, y además lo que hacemos es disminuir la probabilidad de que no haya generación, porque si el día está soleado, probablemente, si el día está nublado, probablemente sea ventoso, y si el día está muy calmo, probablemente esté muy soleado. Los aerogeneradores tienen ciclos de viento que si bien no son tan claros como el día y la noche para los paneles solares, también tienen ciclos en los que funciona durante un par de horas y después dejan de funcionar dentro del mismo día. Entonces son complementos el eólico y el solar, no solamente a lo largo de un mes, sino a lo largo de 24 horas también. Entonces ahora vamos a querer dimensionar el siguiente paso. Ya dimensionamos la demanda, dimensionamos la generación óptima. En este caso vamos a utilizar una instalación híbrida de eólico y solar, y vamos a pensar en el banco de baterías. En el seminario que dimos en 2015, que se puede encontrar en YouTube, aparecen cuáles son las baterías que conviene utilizar.
Nosotros acá hicimos los cálculos con las baterías marca Iturbide que nosotros utilizamos, de 220 ampere-hora en 12 volts. Si la instalación estuviera en 48 voltios, y ahora voy a hablar un poquito de eso, nosotros necesitamos poner como mínimo 4 baterías en serie para sumar los 48 volts, y luego yo podría poner conexiones en paralelo para aumentar la cantidad de almacenamiento de baterías. Hay que tener en cuenta que las baterías siempre queremos dimensionarlas lo más pequeña posible, porque luego cuando hablemos de número vamos a ver que la inversión en baterías es el costo más alto en el que hay que incurrir con cierta frecuencia. Las baterías duran de 3 a 5 años, las de industria nacional, y las importadas, si bien duran más, duran de 5 a 8 años, tienen un costo bastante más elevado. Entonces, bueno, hay que elegir qué tipo de baterías utilizar y un dimensionamiento lo menor posible. Ahora, pensemos lo siguiente: si yo estoy en un campo y tengo una cantidad de baterías y en algún momento la batería lo que me da es acumulación de energía, me da autonomía, y en un momento no tengo generación de viento y me quedo sin batería, en un campo es un costo, bueno, me tendré que ir a dormir un poco antes, o tendré que prender un rato de grupo electrógeno si necesito la energía. Pero piensen que en el molino, por ejemplo, que está instalado en Cholila, que si en algún momento se corta internet, vamos a tener 400 familias llamándonos porque no tienen internet, y el costo de no tener energía en ese caso es altísimo. Entonces, para cada instalación habrá que determinar cuál es la cantidad mínima de baterías necesaria. Los cálculos para saber cuál es la autonomía de un sistema en función de la cantidad de baterías se puede ver acá en la cuenta que hicimos. Si tenemos una fila de 48 volts, tenemos 4 baterías de 12 volts y 220 ampere-hora, cuando las multiplicamos nos da que tenemos 5280 Wh disponible de almacenamiento. Y digo disponibles porque ahí pusimos un factor del 50%, que es el porcentaje de descarga máxima de las baterías. Las baterías de ciclo profundo, como explicamos en el otro seminario, se pueden descargar hasta el 50% de su capacidad de almacenamiento. Si nosotros las seguimos descargando, una vez que ya llegaron al 50%, vamos a estar acortando drásticamente la vida útil de la batería, por lo cual para que una batería dure hasta 8 años tenemos que cuidar de no descargarlas al 50% y hacer las tareas de mantenimiento que hay que hacer 2 o 3 veces por año, que son básicamente el control del pH y del electrolito en este tipo de baterías que llevan electrolito líquido. Existen otras baterías que no llevan mantenimiento, en el otro seminario hablamos sobre eso. Entonces, si nosotros podemos disponer de 5280 Wh y nosotros consumimos 4400 Wh por día, la cuenta nos dice que nosotros tenemos con 4 baterías un día y un par de horas de autonomía, siempre y cuando no haya producción. Si nosotros tenemos viento, no tenemos por qué pensar que nos vamos a quedar sin energía. Y luego nos viene la hora de dimensionar el inverter. El inverter es el dispositivo que transforma la energía de las baterías en 220 volts. Nosotros, a la hora de dimensionar el inverter, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la tensión de entrada. La tensión de entrada la vamos a definir en función de cuál sea la tensión de generación del aerogenerador y cómo estén conectados los paneles solares. A medida que tenemos instalaciones más grandes, recomendamos trabajar con tensiones más grandes. Para una instalación de hasta 1000 watts se puede trabajar en 24 volts. Más de 1000 watts de potencia instalada recomendamos pasar a por lo menos pasar a 48 volts de corriente continua de almacenamiento, porque empiezan a aparecer pérdidas por altas corrientes. A medida que aumentamos la tensión, bajamos la corriente y disminuimos las pérdidas. Y además nos da la posibilidad de utilizar componentes menos robustos, ¿no? Podemos utilizar reguladores de carga más pequeños que en una instalación en 24 volts. Entonces, la tensión de entrada y la tensión de salida son variables que hay que definir a la hora de elegir el inverter, y luego hay que elegir la potencia y la potencia pico. La potencia del inversor es la cantidad de electrodomésticos o la cantidad de artefactos que pueden estar conectados a la vez al inverter.
En este caso, el hogar que estábamos dimensionando antes, con 1000 watts de potencia instalada, con un inverter de 1000 watts se puede alimentar, y la potencia pico que se necesita es de 2500, que eso es para momentáneamente responder ante un consumo muy grande, como les había dicho en el caso del arranque de la heladera. Nosotros utilizamos los inverters de Cumax, que es una empresa amiga que fabrica acá en el país inversores de altísima calidad, que los inversores suelen tener más de 3x de potencia pico versus a la potencia nominal, que sí que un inverter de 1000 watts de Cumax va a tener entre 3000 y 3500 watts de potencia pico, por lo cual no vamos a tener problemas para que arranquen las heladeras. Hasta hace un par de años se utilizaban los inversores de onda cuadrada, que eran unos inversores de una tecnología anterior que permitía simular la onda senoidal de corriente alterna con una onda cuadrada. Hoy día, con la proliferación de los celulares y la tecnología LED, ya empieza a ser un poco obsoleto porque no responden bien esos equipos a las de onda cuadrada, y ya los fabricantes dejan de fabricar, y hoy día todos estamos utilizando inversores de onda senoidal pura. Así que fíjense bien eso a la hora de elegir un inverter. Vamos a hablar un poco de números, de cuánto es una instalación. Estos precios están en pesos argentinos sin IVA, son estimados, son para dar alguna noción, y están valuados a noviembre de 2016. La inestabilidad económica hace que estos precios queden desactualizados en pocos meses, pero bueno. Una instalación de un aerogenerador con su respectivo tablero de control y una torre está en el orden de los 70.000 pesos más IVA, y si nosotros le agregamos unos 10 o 20.000 pesos de baterías y utilizamos un inverter de 20.000 pesos, podemos tener 70 más 20 más 20 en una instalación del orden de los 110.000 pesos más IVA. Ahí fíjense que en el inverter pusimos que se puede utilizar entre 0 y 40.000 pesos. 0 pesos incluye que, porque si nosotros quisiéramos utilizar la instalación en corriente continua sin necesidad de pasar alterna, porque tenemos iluminación LED en continua y existen ya ciertos electrodomésticos como televisiones o computadoras que directamente se pueden conectar en continua, podemos quizás llegar a evitar la utilización de este equipo. Si a esta instalación le agregamos 20, 30 o 40.000 pesos de paneles solares, podemos tener una instalación mixta. Vuelvo un poco a la pantalla anterior. Les quería mostrar que dentro de todos estos componentes, efectivamente las baterías, que uno puede llegar a tener hasta 80.000 pesos o más en baterías en una instalación, que cada cierta cantidad de años va a haber que renovar, y es el componente más caro que hay que renovar en una instalación desconectada de la red. Y yo les había comentado que uno, al elegir energías renovables para alimentar un hogar desconectado de la red, utiliza un criterio económico a la hora de seleccionar, por más de que estamos hablando de un producto ecológico y que evita el consumo de combustible. Justamente vamos a mirarlo desde la parte económica. Si nosotros tuviéramos que generar con un grupo electrógeno a combustible la cantidad de energía que tenemos en la instalación, que nosotros habíamos dimensionado con un eólico de 1000 watts y 500 watts de paneles solares, analizando un consumo específico del grupo electrógeno, que puede consumir hasta 1 litro por kilowatt hora generado, y con un combustible a 19 pesos, que es algo también valores de noviembre de 2016, nos da que la inversión de los 130.000 pesos que cuesta aproximadamente aerogenerador, torre, baterías, inverter y algunos paneles solares, se paga con menos de 4 años de combustible. Esta cuenta no es última y definitiva, pero de una muy buena noción acerca de cómo se paga la instalación. Cuando digo que no es definitiva es porque hay ciertos elementos que estamos omitiendo acerca, por ejemplo, del valor tiempo del dinero o el costo de reposición de las baterías cada cierto tiempo, pero también estamos omitiendo el costo de mantenimiento del grupo electrógeno, incluso la compra del grupo electrógeno, que cuesta entre 10.000, 15.000 o hasta 30, 40.000 pesos a valores de hoy, también lo estamos omitiendo de la cuenta. Entonces, haciendo una cuenta muy rápida, muy simple y contundente, que es años de combustible equivalente que uno se ahorra por tener esta fuente de energías renovables, se paga la instalación.
Y luego hay una cuenta relativa en el cual esto está hecho para Pinamar, efectivamente. Si nosotros ponemos el costo de un aerogenerador y ponemos el costo de paneles solares, cuánto genera el aerogenerador en ese punto y cuánto generan los paneles solares en ese punto, llegamos a la conclusión que la energía eólica en Pinamar es 36% más barata que la misma energía generada con paneles solares. No en todos lados del país da número a favor de la eólica, en algunos puntos da obviamente que la solar es más económica, pero no hay que olvidar que en esos casos la eólica es un complemento indispensable para los meses de invierno. Así que hasta ahora estuvimos hablando de todas las cosas que se pueden, todo lo que hay que contemplar para una instalación desconectada de la red. Lo que pasa si nosotros sí contamos con conexión a la red, por más de que sea costosa, por más de que sea intermitente o por más de que tenga problemas de tensión. Yo puedo utilizar una instalación semi desconectada de la red, en el cual tengo los mismos componentes que tenía para la instalación desconectada de la red, pero al inverter, en vez de utilizar un inverter tradicional, utilizo los inverter cargador que tiene la firma Cumax y otros fabricantes también. El inverter cargador va a tener dos fuentes de energía. Por un lado van a ser las baterías y por el otro lado va a ser la red eléctrica o eventualmente un grupo electrógeno. Entonces, y a la salida de la energía se va a seleccionar que de forma primaria se alimente con la energía de las baterías, y si por alguna razón las baterías se descargaran, el sistema automáticamente detecta que las baterías están descargadas y se conecta a la red eléctrica para cargar las baterías, y una vez que las baterías estén cargadas vuelve a entregar la energía de las baterías a la red. Eso lo que permite es, uno, no quedarse sin energía en un circuito de la casa. Nosotros no vamos a alimentar toda la casa con el inverter, sino que vamos a separar un circuito de la casa que vamos a alimentar a través de las baterías, como puede ser iluminación, comunicación, heladera y dispositivos de monitoreo y de seguridad. O también podemos poner alguna bomba de agua o el portón del garage. Pero si, por ejemplo, todo lo que sea el filtro de la pileta, el aire acondicionado, si tenemos un termotanque eléctrico, todo eso lo vamos a conectar directamente a la red eléctrica. De esta forma lo que nos aseguramos es que en caso de corte de luz nosotros tengamos suministro de energía en ese circuito que nosotros elegimos, con heladera e iluminación. Y además, como beneficio secundario, vamos a tener un pequeño ahorro en la tarifa eléctrica. Es importante mencionar que por lo menos a números de hoy y por los próximos años no creo que cambie mucho, una inversión en energías renovables en sitios donde hay red eléctrica son un aliciente, pero no hay un repago económico de la inversión por ahora. Lo que uno ahorre de la tarifa eléctrica a final de mes no se compensa con la inversión que hay que realizar. Con la próxima ley de generación distribuida, que creemos que para fin de 2016 o durante 2017 se va a promulgar, junto con algunos beneficios fiscales e impositivos, probablemente la ecuación cambie. Si nosotros estamos desconectados de la red y utilizamos el inverter cargador, lo podemos conectar a un grupo electrógeno, e incluso algunos grupos electrógenos tienen arranques electrónicos, y si las baterías están descargadas nosotros podemos configurar el inverter para que automáticamente encienda un grupo electrógeno, cargue las baterías y vuelva a funcionar con las baterías una vez que estas están 100% cargadas. Y les comentaba, antes voy a decirles algo más. Esta solución de utilizar un inverter cargador, como les mostré ahí, se puede utilizar con aerogenerador o con paneles. Cabe recordar que los aerogeneradores de eje horizontal, como los que fabricamos nosotros desde local, no son muy aptos para ser utilizadas en zonas urbanas, por más de que si la zona urbana es de casas bajas y el aerogenerador se instala bastante más alto que el resto de las casas de la zona, se podría instalar, pero en zonas urbanas es más propicia la instalación de paneles solares porque invaden menos el espacio público y porque no necesita tantos requerimientos urbanos como los paneles solares. En zonas semiurbanas y de chacras sí, ya el aerogenerador es una solución que depende de la zona va a ser óptima o no.
Y ahora sí, respecto a lo que es la conexión on-grid. La conexión on-grid lo que nos va a permitir es conectar a los generadores y paneles solares directamente a la red eléctrica sin utilizar baterías, y ahí ven ustedes que el gran beneficio de no tener esas baterías, que generan un costo de reposición cada cierta cantidad de años. Son instalaciones un poco más económicas, por más que los inverters son bastante más caros, que lo que hacen es generar energía y estar conectado directamente a la red. La energía que se genera es consumida por uno mismo, y toda la energía que falta va a ser consumida en la red. Cuando esté la ley de generación distribuida, que ya existe en las provincias de Santa Fe, Salta, Misiones y alguna provincia más que ahora estoy omitiendo, cuando haya una ley a nivel nacional, se va a poder hacer un contrato con la cooperativa eléctrica, instalar un medidor de 2 vías, y junto con el inverter on-grid, la energía que sobre se va a poder inyectar a la red eléctrica, y de esta forma la cooperativa va a establecer algún tipo de precio de compra que va a permitir a uno recuperar la inversión hecha con los paneles, bajar drásticamente la tarifa eléctrica propia, y en caso de exceso de generación venderla a la red eléctrica. Entonces uno va a poder tener eventualmente tarifas negativas. Esperamos que eso salga pronto, y confiamos en que va a salir con precios y con valores que van a ser muy convenientes de instalar. La desventaja que tiene la conexión on-grid, como la estamos planteando así, es que al no haber batería no hay almacenamiento. Entonces estos mismos aerogeneradores y paneles que instalamos conectados a la red no funcionan si no hay red eléctrica, porque no se puede acumular la energía y no se pueden aprovechar en caso de que haya cortes de luz. Entonces vamos a tener que suponer que cuando tengamos estos sistemas on-grid van a haber bajado drásticamente los cortes de luz. Esta ha sido la presentación. Originalmente estaba pensada para ser dictada de forma online e interactiva y en vivo. Pedimos 1000 disculpas por los inconvenientes generados. Queremos aprovechar que si tienen que hacernos algunos comentarios acá en el video, los pueden ver. No dejen de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y antes de despedirme voy a hablar acerca de 500 RPM, que es nuestra organización social con la que nosotros trabajamos, que promueve la energía eólica a través de cursos de fabricación artesanal de aerogeneradores iguales a los nuestros. De hecho, nuestro aerogenerador Pigot nace como un ejercicio de reingeniería y un proceso de reingeniería del aerogenerador original Pigot que se ve en esta foto, que son aerogeneradores muy simples de construir, hechos artesanalmente. Acá se ve, por ejemplo, que las aspas son de madera tallada, y a través de 500 RPM, que es la ONG, junto con la Asociación Argentina de Energía Eólica, dictamos cursos en todo el país para la fabricación de estos equipos, y luego que estos aerogeneradores sean instalados con algún fin social en escuelas rurales o en instalaciones que precisen de esa energía. Así que estas son nuestras vías de contacto: www.eolocal.com.ar, también en Facebook y en Twitter, y 500 RPM, ahí están las vías de contacto. www.500rpm.org es el mail, y info@eolocal.com.ar es el mail de Eolocal. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Eolocal, y cualquier necesidad que tengan de dimensionamiento como el que hablamos hoy, nos lo pueden pedir y nosotros se lo vamos a hacer sin cargo. Y aquellos distribuidores o vendedores de energías renovables que quieran trabajar con nosotros, no duden en contactarnos, que nosotros tenemos algún plan para ofrecerles. Muchas gracias, y detenemos la grabación.